Teníamos 22, 23 años cuando estábamos yendo, 24 yo, cuando estábamos yendo ahí por primera vez al mercado a hacer el trabajo del changador, ¿no? Que a veces se te caía algún cajón. Y la reacción de todos no es de burla, sino es de ayudarte instantáneamente a que la operativa siga funcionando fluidamente. ¿Cómo es crecer entre una madre poeta y un padre que es obrero, pero que también es artista callejero? Es una realidad que sucedió, digamos, creo que habla mucho de ellos también y de su forma de vincularse con las personas. Nada, en conjunto viví poco tiempo, pero la verdad que es algo curioso y bueno, yo soy un agradecido también de tener esa diversidad en mi núcleo familiar. Porque uno supondría que eso genera determinado tipo de influencia, y yendo muy a lugares comunes, ¿no? Y a cosas que pueden ser totalmente equivocadas, pero bueno, uno supondría entonces que de parte de los dos, fuera juntos o cada uno por su lado, habría algún tipo de sensibilidad artística que se te acercaba y una forma de entender las emociones y mirar la realidad. Lo mismo pensando en un obrero, que tenemos la imagen del obrero como el tipo que tiene determinado compromiso social o que vive la vida desde el lado de los que la luchan. ¿Había algo de eso? ¿Iban por otros carriles? ¿Ninguno te hablaba de su mundo? Sí, se me ha contado muchas historias, tanto mi madre, que además de poeta es doctora. Pavada de título. Me han contado de sus historias de vida también y me he nutrido mucho. Mi viejo también, de lo que es trabajar su cuerpo y de ganar el cuerpo en lo que es la construcción y en tareas de bastante esfuerzo físico. Me ha mostrado muchas cosas, además de historias. Sí, sin dudas, y esa curiosidad, esa sensibilidad ante el arte o la sociedad se me ha inculcado, además de mis abuelos también. Bueno, por el lado de tus abuelos tenés influencias que se desparraman por todo el mundo, ¿no? A ver, la ascendencia tuya tiene patas en Italia, en Siria, creo que en Escocia, en Irlanda. Tenés de cada pueblo un paisano, de cada pueblo trajiste un gen. Sí, la verdad que sí. Se dio algo bastante curioso, que es que tengo un bisabuelo sirio y un bisabuelo norteamericano. Además de, bueno, claramente los distintos cruces que hubieron acá en el Río de la Plata. Nada, se dio esa situación de que tenga esas dos genéticas, una por el lado de padre y otra por el lado de madre. Y sí, es bastante curioso y también lo que he podido rascar de esa información es muy valioso para mí y para mi trayectoria. ¿Está presente ese tipo de influencias familiares por ejemplo, en la dieta? ¿Aparecían cosas vinculadas se supone que la cocina árabe maneja una serie de condimentos que acá son poco habituales, por ejemplo, o que tienen otras características a la hora de hacer los dulces? Bueno, justo de la árabe no apareció tanto, lo que sí apareció es más de la cocina anglosajona o nórdica. Mi abuelo, por parte de madre, hacía muchas conservas, hacía chucrut, por ejemplo, en su casa. Tenía un sótano donde ponía todas las conservas y era un trabajo de toda la familia. Y bueno, y más por ese lado como que me acerqué a eso, el chucrut o a algunos fermentados que no son comunes o tradicionales en nuestra gastronomía local. ¿Y era como ver un laboratorio, digamos, en acción un poco? Por supuesto, por supuesto. Era un laboratorio y además era toda una reliquia. Ese sótano lleno de historia, porque cada conserva tenía su etiqueta con el momento que fue elaborado, con qué materia prima. Entonces era, nada,
siempre visitar la casa de mis abuelos en Mercedes es una maravilla. Che, ¿y qué onda con eso de los sabores tan fuertes? El chucrut, bueno, los fermentados son fuertes por sí mismos, ¿no? Pero el paladar de un niño de repente, esa fuerza de un sabor puede causar un rechazo, cosas así. ¿Te gustó igual o era...? Bueno, sí, en realidad se me ha inculcado familiarmente, hay mucho gusto por la gastronomía y mucho gusto por poner lo que cada uno, digamos, lo que a cada uno le gusta en las comidas, el toque personal. Entonces, bueno, en realidad siempre he sido bastante abierto con el tema de los sabores, alguna que otra alimento. En un momento no me gustaba y después probándolo de otro modo Agarraste viaje. me generó una apertura sin dudas en el paladar. Nada, es... ¿Has rescatado de las recetas, por ejemplo? ¿Le has dicho a tus abuelos, che, cuénteme cómo hacían? Porque capaz que por ahora no hiciste, pero quién te diga que el día de mañana me vengan a hacer. Bueno, la que intento rescatarle algunas recetas es a mi abuela Dinia, que hace los mejores ñoquis que he probado jamás. Ole. Y bueno, y como ella hace todo al ojo, dice, hace todo a ojo, entonces hay que no poner tiene el ojo una cuando receta. ella hace. Entonces a veces agarro una libretita y empiezo a notar ahí cuando se pone a cocinar algunas cositas. ¿Cómo llega esa familia que viene de distintas puntas del mundo al Río de la Plata? ¿Tenés idea? Bueno, por parte de mi madre y mi abuelo, Daniel Thompson, su padre llega a trabajar acá a Uruguay, a la estancia Gallinal. Fue uno de los primeros agrónomos que estuvo en la vuelta y trajo variedades de ganado. Se estaba empezando con lo que era la mejora genética en Uruguay en ese momento, que hoy en día son... Bueno, obviamente ha avanzado mucho más, pero las vacas que tenemos hoy en día se trajeron más o menos en esa época, en 1900, un poquito antes capaz. Y bueno, trabajaba para ellos, y mi abuelo se crió ahí también. Mi abuelo nació acá, de hecho, pero se crió como en un ambiente bilingüe. Y bueno, y respecto al de Siria, una trayectoria completamente distinta. Vino de polizón en un barco y no sabía básicamente a dónde iba. Eso es lo que tengo. Quería irse de donde estaba. Quería irse de donde andaba, sí, exacto. Y bueno, y acá llegó. Te preguntaba todo esto para tratar de entender, bueno, eso, tu padre obrero, tu madre además de artista médica, ¿de dónde te viene el interés por las ciencias sociales? Quería saber si toda esta rama que viene de atrás y demás, y que te va mostrando como muchos matices, ¿no?, de las personas y de actividades y todo eso, tuvo que ver con que te interesaran las ciencias sociales. Y bueno, puede tener que ver. La curiosidad creo que es algo que se alimenta a través también de ir teniendo experiencias, y las experiencias tienen que ver con estos vínculos familiares, como también con vínculos de amistades o de amigos o amigos, charlas, discusiones. Creo que puede tomar cosas familiares, sin dudas. Mi abuela Dinia, por ejemplo, es una persona que me ha hablado mucho de la justicia social y las injusticias que vivimos a su manera. Mi vieja y mi viejo también, por supuesto. Y bueno, sin dudas que han tenido que ver. Como te digo, yo a medida que he tenido como experiencias también he orientado mi rumbo ahí. Pero sin dudas que puede llegar a tener relación. ¿No le has dicho a tu abuela que puede ser una injusticia social que no quede asentada en ningún lado la receta de los ñoquis? ¿No? Le he dicho, sí. Es para tirársela. Estaría bueno. Y también te preguntaba esto de cómo habían llegado al Río de la Plata, porque hay muchas historias de gente que ha llegado después de algún conflicto bélico y llegan huyendo en algún punto del hambre también, ¿no? Y quería saber hasta dónde eso podía tener que ver con, porque yo creo que sería como la faceta más conocida tuya de repente, que es un proyecto que busca arrimarle comida a la gente, Redalco. ¿Por dónde viene eso? Bueno, primero en realidad
contame bien qué es lo que hacen. Yo tengo entendido que van al mercado y ahí recolectan frutas y verduras que después reparten. Sí, lo que hicimos fue básicamente crear una herramienta para evitar o mitigar el desperdicio de frutas y hortalizas en las cadenas productivas o sistemas alimentarios, para distribuirlos a organizaciones sociales que trabajan con población vulnerada. Esto se genera justamente para digamos, mitigar estos dos problemas existentes, ¿no? El desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria. Justamente es como una cuestión media lógica decir cómo podemos estar desaprovechando alimentos si tenemos todavía población que no se está alimentando de manera satisfactoria o no tiene una cultura de consumo de frutas y hortalizas, que es lo que más producimos o que dentro de las condiciones dadas naturales que tenemos en Uruguay se presta muy bien. Yo me pongo en la vereda de enfrente, entonces te digo, bueno, acabas de decir la palabra consumo. Yo en realidad tengo un comercio, tengo una gran superficie, yo me dedico a vender. Si la gente no puede comprar, yo lo lamento, pero que no les estés repartiendo gratis porque me quitas clientela. Bueno. Esa es la lógica que lleva la inseguridad alimentaria, ¿no? Sí, en realidad sí, o sea, no es que tampoco el productor sea un cuco, por el contrario, en realidad el productor o el comerciante, al menos muchos de los cuales tenemos contacto, nota que es una injusticia que se esté desaprovechando eso. Por el contrario, en realidad, esto no generaría un perjuicio, sino generaría un hábito de consumo de frutas y hortalizas, que es algo que se ha venido reduciendo a lo largo de los últimos años, no solo en Uruguay, sino en la región. El consumo de ultraprocesados ha postergado, ha ocupado... Ganó terreno. Sí, ganado terreno respecto al consumo de frutas y hortalizas. La gente ya no cocina tanto como antes, prefiere comprar hecho o comprar unas galletitas en el súper y come eso. Una bolsa de papas ya cortadas, prefritas, deshidratadas. Exacto. Y bueno, y en realidad nosotros a lo que apuntamos es justamente a aquellas poblaciones que hoy en día no tienen quizás los recursos para satisfacer o generar esa cultura de hábito, puedan acceder. Generamos accesibilidad. Tampoco es que lo regalamos. Todas las organizaciones beneficiarias dan una contribución para que todo este rescate sea posible. Los rescates no es que digamos, suceden mágicamente. Hay toda una logística por detrás, hay una operación, hay gente que está pensando y trabajando y poniendo su cuerpo para que esos rescates se den, además de cientos de voluntarios. Y bueno, básicamente eso es lo que hicimos. Redalco se dedica a evitar que se desperdicien frutas y hortalizas y la distribuye a organizaciones sociales beneficiarias. Y en eso es que estamos bastante puesta la cabeza. Bien, cafecito. Por favor. Pensaba cómo fue la primera vez, porque durante muchos años no había hábito de que alguien fuera a buscar lo que sobraba en el mercado. De repente algún comerciante le podía dar a alguno que pasaba por la vuelta, pero no había ido nadie sistematizado, digamos, a decir, che, queremos llevarnos todo esto que estás por tirar para repartirlo. ¿Cómo se le plantea? Sí, pero vos sos un avivado, vos lo vas a salir a vender. Lo vas a vender a la mitad de precio de lo que lo va a vender el que me lo compró y lo tiene en un supermercado, ¿no? ¿Cómo se gana esa confianza? ¿Cómo se plantea y cómo se gana la confianza? Bueno, todo el proceso de llevar adelante Redalco tuvo que ver mucho también con la visualización del problema de Marcelo, que es un compañero de la facultad, que nos conocimos ahí. Luego formulamos un proyecto que eso ya requirió tanto hablar con las autoridades del mercado,
con Pablo Pacheco, con Juliana, con Alfredo Pérez, el director, como también con los comerciantes y los productores. Entonces, en esas idas y vueltas ya fuimos construyendo un vínculo. Mucho también tuvo que ver el mercado en general, tanto acercándonos a productores y comerciantes, como también a la hora de brindarnos un espacio para que hagamos la operativa. Pero nada, sí, el primer día de operativa, que fue por 2016, nos encontramos con esas alianzas ya un poco trabajadas y recuperamos algo así como 1.600 kilos. ¿El primer día? El primer día de trabajo, y teníamos algo así como 5 o 4 organizaciones beneficiarias para ese día. Y bueno, y las tapamos de comida. Claro. Medio que las cocineras se enojaron en realidad. Demasiado. Fue demasiado. Pero porque nada, más les debe doler el doble si les sobra. Claro. Pero bueno, también siempre se encuentra la forma para compartir. Hoy en día ya estamos trabajando con alrededor de 90 organizaciones sociales por semana. Wow. Que esos son más o menos entre 7.000 y 10.000, 11.000 personas que trabajan, digamos, beneficiarias de esas organizaciones. Que se terminan alimentando en base o parte de su dieta en base a esto que ustedes han generado, esta iniciativa. Sí. En mayor y menor medida, dependiendo de la organización, las características, cuáles son las comidas que brindan, pero sí. A mí me daría orgullo, un poquito por lo menos, ¿no? Porque está bueno dar una mano así. Sí, por supuesto que da orgullo y también es una responsabilidad manejar esto que te mencionaba, o sea, hay vínculos del gobierno, hay vínculos con el sector productivo, hay vínculos con la sociedad civil representada por estas organizaciones, hay vínculos con la academia, porque la academia mucho se nutre de nuestra experiencia y se han generado muchas tesis y muchos documentos respecto al trabajo que hacemos. Entonces es una responsabilidad también poder estar articulando todos estos vínculos y generando como eso, un beneficio, una reciprocidad muy positiva para todos. Che, ¿qué onda en la cotidiana el mercado? Cuando tenías que ir todos los días a los horarios que se trabaja y demás. Bueno, en realidad no llegaban de repente a primera hora cuando llegan los embarques, pero sí estaban a última hora cuando todo eso se va desarmando. ¿Cómo le impacta eso a uno que viene de otro mundo? Totalmente. Realmente sentís que venís de otro mundo y que te metés en otro mundo. Como una burbuja, ¿no? Tiene como su lógica. Que lleva un rato aprenderla. Sí, lleva un rato aprenderla, pero a la vez es como muy frontal, ¿no? Te encontrás en la realidad y te tenés que amoldar a ella. Nosotros siempre intentamos como mantener en cierto punto nuestro modo de operar, porque ahí se vive un momento de bastante fervor y hay muchos gritos y hay muchos, ¿no? La gente se comunica así. Grito de trabajo, no grito de discusión. Gritos de trabajo, gritos de bromas, de todo un poco. Pero nada, la verdad que es una experiencia muy valiosa, que la considero muy valiosa y que te acerca a mucha gente de distintas realidades, distintos contextos, historia de vida y que genera también como un crecimiento en lo personal muy, muy fuerte. Nada, hemos conocido todo tipo de historias ahí, gente que vive en la calle, gente que tiene distintos problemas con las drogas y están como todos ahí. A mí me llama mucho la atención los mecanismos de ajuste que tienen ahí en el mercado. Por ejemplo, nosotros que éramos bastante jóvenes, ¿no? Teníamos 22, 23 años cuando estábamos yendo, 24 yo, cuando estábamos yendo ahí por primera vez al mercado a hacer el trabajo del changador, ¿no? Que a veces se te caía algún cajón. Y la reacción de todos no es de burla, sino es de ayudarte instantáneamente.
a que la operativa siga funcionando fluidamente. Claro. Entonces, nada, ese tipo de reciprocidades que ves ahí, que por más que haya alguna broma al pasar, ¿no? Que las primeras veces cargaron ustedes los cajones, ¿cómo quedaste después de cargar 1.600 kilos de todo roto? No voy por una semana. Las primeras jornadas de operativa eran bastante intensas, sí. El cuerpo no estaba acostumbrado y tampoco teníamos, digamos, los mecanismos más efectivos para levantar un cajón, ¿no? Uno cuando habla... No sabés hacer fuerza, ¿cuál es la manera correcta de hacerla, por ejemplo? Exacto, la manera correcta. Uno capaz que sí, porque le enseñaron en algún momento, pero la mayoría no lo teníamos y nada, y sí, terminamos bastante cansados. ¿Te acordabas de tu viejo cuando te decía cómo trabajando de obrero se formaba el cuerpo? Bueno, sí, o de algún amigo que es prevencionista que te dice, te tira algún pique, viste, de los cajones y ahí va. De todo un poco. Che, en un momento hablaste dentro de la fauna, bueno, coloquialmente dicho, ¿no? De gente que hay en el mercado, hablaste de gente con problemas de consumo. Y acá entra otra pata muy curiosa de tu vida y que parece muy despegada de todo esto. Estás haciendo algunas investigaciones, capaz que herencia de ver a tu vieja en su faceta de médica, vinculadas al cannabis medicinal, ¿puede ser? Sí, un poco, bueno... El agua y el aceite, con lo anterior, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, un poco lo que estudiamos junto a Marcelo y Marcel, dos de los creadores de Redalco, es la licenciatura en desarrollo, que es una licenciatura multidisciplinaria, que bueno, que la podés agarrar para varios lados. El desarrollo tiene múltiples problemas y distintos disparadores económicos, sociales, antropológicos. Y bueno, el tema del cannabis medicinal en específico es un problema que me interesó para abordarlo ahora al final de la carrera en la tesis. Un poco cómo no se han visto beneficiados con esta ley muchos de los pacientes de cannabis medicinal que hay en Uruguay, debido a los altos costos, ya sea a la adquisición de los medicamentos disponibles que hay hoy en día acá, o a la importación. Entonces, bueno, el cannabis medicinal y sus usos ya están bastante demostrados que tienen bastantes beneficios como medicina complementaria para pacientes con múltiples dolencias. Y bueno, y me parece que es una tremenda oportunidad, no solo productiva, sino social, para ir un paso más adelante en eso. Y por eso estoy investigando básicamente el cannabis medicinal y cuáles son las problemáticas que circundan a esto. Escuchándote, en el fondo no es tan distinto a lo de Redalco, porque sigue siendo una cuestión de una preocupación o de una voluntad de ver cómo ayudar a otras personas a vivir su vida mejor. Sí, creo que sí. Justo estas personas, Marcelo, Masi, que son como los que estamos como dirigiendo Redalco hace un tiempito, venimos charlando mucho de cómo se pueden generar mejoras a la sociedad, digamos. Cada vez que estábamos avanzando en Redalco se nos ocurría otra idea de... ¿Tiene una libreta de apuntes ahí de proyectos, ideas? Es que si tuviésemos esa libreta no nos daría la cabeza para poder avanzar. A veces decidimos postergar algunas y dejarlas pasar en una conversación para no... Guardate esto para dentro de 2 años. Claro. ¿No? Pero la verdad es que esa curiosidad que hemos generado con algunos compañeros, no solo ellos, ¿no? Muchos compañeros de la carrera, muchos compañeros que nos ayudaron a levantar Redalco, siempre seguimos en un intercambio y creo que está ahí nuestra vocación o nuestra orientación de generar beneficio social, más que beneficio individual. Queremos que cuestiones lógicas, digamos, de sentido común se solucionen, ¿no? O sea, que si gente no come, reciba la accesibilidad propia para acceder al alimento. Y así como
1000 problemas que hoy en día existen, como los pacientes que no pueden recibir un medicamento accesible. Del mismo modo, hay cuestiones de sentido común que tenemos que trabajar todos y que en parte siento que eso tenemos que lograrlo a nivel social, ¿no? Tenemos que lograr mirar un poco más al costado, mirar lo que está pasando, ¿no? No solo ver el problema, sino trabajar para solucionarlo. Yo creo que charlas como esta y hacerlo conocido, me parece eso es una forma de contagio posible, por lo menos, ¿no? De la parte linda. Bueno. Gracias por la visita y por la charla. Bueno, muchas gracias a vos.